Ejercicio 7. Considera el subespacio W de R4 definido por el conjunto de los vectores x1, x2, x3, x4, tales que x1 más x2 menos x3 menos x4 es 0. 1. Encuentre una base para el complemento ortogonal de W. Bueno, entonces si vemos nosotros a W como el espacio nulo de 1, 1, menos 1, menos 1, entonces el complemento ortogonal es el espacio renglón de la misma matriz. Bueno, entonces una base para dicho espacio es 1, 1, menos 1, menos 1. Y una base ortonormal sería un medio de 1, 1, menos 1, menos 1. Entonces vean que 2 es la magnitud del vector. 1 más 1 más 1 más 1, 4. Raíz de 4, 2. Tenemos base ortonormal del complemento ortogonal. 2. Encuentre proyección de x en W para cualquier x en R4. Indicación: la primera parte puede serle útil para evitar cálculos pesados. Bueno, entonces vean que W tiene 3 vectores. ¿Por qué? Porque el complemento ortogonal tiene 1. Son vectores de R4, entonces W tiene 3 vectores. Y para calcular la proyección, pues tendríamos que calcular una base ortonormal para W, perdón, ortogonal, no necesariamente ortonormal, pero pues nada de eso lo hemos calculado. Tenemos una base para el complemento ortogonal que es solo un vector. Entonces para eso recordemos dos cosas importantes. Primero, x se escribe como su descomposición ortogonal, que son dos proyecciones: la proyección en W y la proyección en el complemento ortogonal. Entonces con esto la proyección sería x menos la proyección en el complemento ortogonal. Bueno, yo creo que con esto es más sencillo. Entonces, vean que la proyección sería x menos la proyección en el complemento ortogonal. Entonces proyectamos en W ortogonal. Entonces vean que esto es bx b punto b, b. Bueno, digamos que este es b. No lo dije, pero bueno, ahí se entiende. Entonces voy a escoger b de este conjunto y no de este conjunto. ¿Por qué? Para utilizar esta propiedad de acá, que la proyección se puede copiar como q por q transpuesta por el vector b. Y así pues me evito problemas con la matriz pues que tengo que hallar. Listo, entonces aquí vamos a tomar factor común x. Bueno, como este es unitario, recuerden que la proyección se puede escribir como q transpuesta, en este caso pues bb transpuesta. Entonces esto es x menos b transpuesta por x. Ahora sí voy a tomar factor común x hacia el lado derecho. Entonces eso es la identidad menos b transpuesta por x. Muy importante, esto es una matriz porque esto es una matriz. Recuerden que matriz aquí hallamos n por n. Entonces pues esto no es 1 menos b por b transpuesta, porque no tendría sentido esa operación.
Entonces tienen que tener mucho cuidado con esto, y que es a la izquierda y no a la derecha. Recuerden que el producto de matrices no es conmutativo, entonces no puedo sacar pues el factor común a cualquier lado. Bueno, con esto entonces ya podemos hallar el valor pues de proyección de x en W. Esto es la matriz identidad menos, hallamos este producto punto, sacamos los dos escalares, esto nos da un cuarto. Esto es 1, 1, menos 1, menos 1, 1, 1, menos 1, menos 1, y x. Bueno, con esto pues ya simplemente tenemos que hallar esta matriz y restarla de la identidad, y esto nos va a dar 3 menos 1, 1, 1, menos 1, 3, 1, 1, 1, 1, 3, menos 1, 1, 1, menos 1, 3. Bueno, eso nos da esto, y multiplicando pues todo por 4. O sea que al final dividimos aquí como sacar un factor común, un cuarto. O sea que eso lo multiplicamos por x cuartos. Entonces vean que aquí estoy multiplicando por 4, dividiendo por 4, y después saco aquí el factor común, un cuarto, divido x, y ya simplemente me queda 4 veces la identidad menos esta matriz de acá, que ya saben pues qué matriz es esta, y les da pues esta matriz por este vector. Y si quieren copian este vector como el vector x, y, z, w, pues ya lo reparten con esta matriz. Pero bueno, hasta aquí yo creo que está bien. Ejercicio 8. ¿Cuántas bases ortonormales tiene R? Bueno, entonces primero sabemos que la dimensión de R es 1. Es decir, una base para R tiene un solo vector. Bien, entonces queremos que esa base sea ortonormal, es decir, que el producto punto pues entre los vectores sea 0, pues solo hay uno, no tenemos que hacer eso, pero la norma de los vectores tiene que ser 1. Entonces, si B es la base de R, queremos que la norma de B1 sea 1. ¿En qué casos entonces la norma de B1 es 1? Bueno, entonces esos son dos casos. Luego B1 es 1 o B1 es menos 1. Es decir, que hay exactamente dos bases ortonormales para R. La base con el 1 y la base con el menos 1. 2. ¿Cuántas bases ortonormales tiene R2? Bueno, si ve la base Q1, Q2 es base ortonormal de R2, entonces Q1.Q2 es 0. Quiere decir que el ángulo entre Q1 y Q2 es igual a pi medios. Si tenemos, digamos, TV igual a la transformación de rotación por pi medios, bueno, por teta en general primero, entonces B' TV
perdón, t de q1 y t de q2 también es base ortonormal de R2. Claro, porque estamos manteniendo el ángulo. Recuerden pues que esto es una matriz ortogonal, se mantiene el ángulo entre los vectores y no se afecta pues la norma. Es decir, que si ya tenemos una base ortonormal, la norma ya es 1, entonces pues esto va a seguir siendo una base ortonormal. Luego, hay tantas bases como ángulos en 0,2pi. Bueno, y aquí pues ya hay muchos ángulos, o sea, tenemos tantas bases como queramos. Ejercicio 9. Sean B, W y Z subespacios de Rn. ¿Por qué son falsas las siguientes afirmaciones? 1. Si B es ortogonal a W, entonces B ortogonal es ortogonal a W ortogonal. Bueno, entonces veamos por qué es falso. Entonces sean W va a ser el espacio generado por 1, 0, 0. Entonces el complemento ortogonal va a ser 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Y B es el generado por 0, 0, 1. Entonces su complemento ortogonal es el generado por 1, 0, 0 y 0, 1, 0. Bueno, entonces el punto nos dice si B es ortogonal a W, pueden ver que B es W son ortogonales, sus bases son ortogonales. Entonces B ortogonal es ortogonal a W ortogonal. Quiere decir que los vectores de W tienen que ser ortogonales a los de B, pero vean que comparten un vector 0, 1, 0 y podemos ver pues que no pueden ser entonces ortogonales. Por tanto, la afirmación es falsa. 2. Si B es ortogonal a W y W es ortogonal a Z, entonces B es ortogonal a Z. Entonces nos presentan aquí como una especie de transitividad, pero bueno, esto es falso, porque si B es Z, entonces la afirmación es claramente falsa. Por ejemplo, tomemos B, el generado por 1, 0, y W, el generado por 0, 1, y Z igual a B. Entonces pueden ver que B es ortogonal a W, W es ortogonal a Z, pero Z y B no son ortogonales, pues son el mismo conjunto. Entonces por eso esta afirmación es claramente falsa. Ejercicio 10. Evalúe la forma cuadrática f de x, x transpuesta de x para las matrices A y los vectores x. Bueno, entonces tenemos la matriz A, 2, 3, 3, 4. Entonces recuerden cómo es esto. Aquí tenemos xy, xy. Entonces la entrada aquí va a ser la entrada correspondiente a x al cuadrado, aquí a y al cuadrado, esta va a ser yx y esta va a ser xy. Entonces f de x va a ser x al cuadrado 2, 2 x al cuadrado más xy más xy, 3 y 3, 6, 6xy y 4y al cuadrado. Tenemos ahora 1, 0 menos 3,
0, 2, 1, menos 3, 1, 3. Entonces aquí tenemos x, y, z. Esta es x al cuadrado, y al cuadrado, z al cuadrado. Esta es xy, xz, yz, xy, xz y zy. Bueno, ese producto es conmutativo. Entonces aquí tenemos f de x es 1x cuadrado, 2y cuadrado, 3z cuadrado, y cada uno de estos de acá va a ser dos veces. Entonces xy, tenemos 0xy, no aparece. Xz, menos 3 y menos 3, menos 6xz, y yz 1 y 1, o sea 2yz. Ahora tenemos vectores específicos. Aquí tenemos 1, 6, 3 menos 2, menos 2, 4. Recuerden que pueden hacerlo así o pueden hallar pues el polinomio correspondiente y reemplazar los valores de x y y. Bueno, entonces esto es menos 9, 22, 1, 6, y esto es 123. Y f de x 1, 2, 3, 2, 2, 0, 2, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 3. Esto es 6, 5, 5, 1, 2, 3, y esto es igual a 31. Ejercicio 11. Encuentre la matriz simétrica asociada a la correspondiente forma cuadrática. Entonces recuerden cómo vienen los coeficientes dependiendo pues de las variables. Entonces tenemos x1 al cuadrado más 2x2 al cuadrado más 6 x1 x2 entonces en x1 al cuadrado tenemos 1, en x2 al cuadrado tenemos 2 y en x1 x2 tenemos la mitad, que es 3 y 3. B, x1 x2 entonces x1 al cuadrado es 0, x2 al cuadrado es 0 y x1 x2 es la mitad, o sea 1/2. C, x1 al cuadrado menos x3 al cuadrado más 8x1 x2 menos 6 x2 x3 x1 x2 x3 x1 x2 x3 x1 es 1, x2 es 0 y x3 es menos 1. x1 x2 es 8, o sea que la mitad. x2 x3 menos 6, x2 x3, la mitad es menos 3 y x1 x3 no aparece, entonces tenemos 0. Los cuadrados 3 y menos 1 y menos 3, término mixto menos 3 medios. Dos x al cuadrado menos 3y al cuadrado
más z al cuadrado menos 4xz. Tenemos 2 menos 3, 1. Y término mixto xz, la mitad, menos 2 y 0. Cinco x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado más 2 x3 al cuadrado más 2 x1 x2 menos 4x1 x3 más 4x2 x3. En la diagonal tenemos 5 menos 1, 2, x1 x2 es 2, 1, 1, x1 x3 menos 4, la mitad menos 2, menos 2. Recuerden que las matrices son simétricas, por eso estamos haciendo eso. x2 x3 es 4, 2, 2.